Posibles causas de rechazo de una solicitud de EB1 o EB2 por interés nacional. Soy Cándida Gil y sé bienvenido una vez más a mi canal. Primero que nada, recuerda que no soy abogado, esto no es un consejo legal, este video es con fines educativos y de promoción. Antes de explicarte las razones por las cuales puede ser rechazada una petición de este tipo, quiero aclararte que hay, como decir, dos grandes procesos al momento de realizar la solicitud de residencia para trabajadores permanentes en los Estados Unidos. El primer bloque o la primera fase de esta petición es cuando hablamos de hacer la petición de trabajador o la autopetición de trabajador, bien sea por la EB1 bajo habilidades extraordinarias o la EB2 bajo interés nacional. Entonces, en esta primera fase es cuando se autopeticiona, ¿no? Cuando demostramos todos los criterios y todo esto que les he nombrado en otros videos. Si no los has visto, aquí te dejo una lista de reproducción de los videos relacionados con esto. Y entonces vamos a las causas, posibles causas de rechazo cuando estamos en esta primera fase. Esto es basado en mi experiencia, no es que esté escrito en algún lado, es en base a todo lo que yo he estudiado para desarrollar este tipo de visas, ¿no? Y es lo que he visto y pues lo que he aprendido. Entonces, una primer causal de rechazo, y esto lo especifican claramente en la norma que regula este tipo de visado, es lo que llamamos la preponderancia de la información. Recuerden que estas visas, aun cuando tú demuestres que cumples con todos los criterios y demuestres todo y sea así como que un expediente perfecto en donde tú estás explicando cada cosa y sí, mire, yo soy la persona más importante para los Estados Unidos, al final la decisión de aprobar o negar un caso es completamente a discreción del oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun cuando tú demuestres todos los puntos, si al oficial no le parece, no la va a aprobar. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y por qué el oficial la va a negar? ¿Verdad? Entonces hay un término que se utiliza o que se utiliza para negarlo, que es lo que llaman ellos preponderancia de la información. ¿Qué quiere decir preponderancia de la información? Que el oficial dude de la veracidad o de que los documentos sean, no quiero decir falsos, que los documentos no sean lo que están declarando en la carta de adjudicación o en la support letter, que hayan cosas que a él no le convenzan, que es así como que dude de las evidencias, de las traducciones, muy importante las traducciones, porque muchas veces por abaratar costo, entonces se busca un traductor económico o lo meten en Google y lo firman, y esto, si el oficial detecta que la traducción no corresponde con la versión en español o en el otro idioma en el que esté el documento, ahí es un basamento para negar un caso basado en la preponderancia de la información. No te va a decir, mira, había unas traducciones que no estaban correctas o esta documentación me pareció que no era cierta, sino que tan sencillo como te va a decir, negado basado en la preponderancia de la información. Entonces, es muy importante, primero, las traducciones que sean, o sea, si vas a invertir en este tipo de visado, asigna una parte de tu presupuesto a traducciones que sean confiables, que vengan de traductores confiables, y además que toda la documentación que presentes sea lo más honesta y transparente y correcta posible. Este primer punto se los digo de primero porque es muy, muy importante. Otro segundo punto, y no menos importante que el primero, es cuando hablamos de visas por interés nacional y no explicas qué es lo que tú quieres hacer en los Estados Unidos. Porque tú le puedes explicar al oficial, mira, yo soy ingeniero, yo soy doctor, o yo lo que no sé, tengo una profesión, tengo 20 años de experiencia, tengo 10 cartas de recomendación, tengo membresías, tengo, pero nunca le dices qué vas a hacer en los Estados Unidos. Porque ellos te dicen, ajá, está bien, tienes una habilidad excepcional, pero no me has dicho cuál es tu esfuerzo, o sea, qué es lo que tú vas a hacer en los Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy importante cuando se armen las cartas, la support letter, si las estás haciendo por tú mismo, quien te las esté haciendo, que se especifique cuál es el propósito, qué es lo que viene a hacer la persona en los Estados Unidos, ¿no? Bien sea continuar investigación o trabajar en un área porque está esta parte en desarrollo, o sea,
eso depende de cada persona que esté realizando la solicitud. Aprovechando la oportunidad, te recuerdo que yo trabajo con este tipo de visados. Yo trabajo con la EB1 bajo habilidades extraordinarias y la EB2 bajo interés nacional. Si necesitas información sobre este proceso, puedes escribirme a mi correo candida.gil@gmail.com. Me envías tu hoja de vida lo más detallada y actualizada posible. No es rapidito que lo hice para ver si califico, es lo más detallado y actualizado posible. De esa manera yo puedo ver qué criterios cumples para ver si es viable hacerte una petición de esta. O una tercera causa de rechazo es asegurarse o creerse ya de por sí que tienes la visa ganada. Recuerden que este visado te va a dar la residencia permanente y por lo cual el mayor esfuerzo que coloques en esta solicitud es importante. Entonces, mientras más evidencias tú entregues, mientras más demuestres, porque muchas veces como profesionales hacemos cosas que asumimos que son normales o que cualquiera las haría. Y es posible que sea algo propio de ti, de tu profesión o de la ocupación en la que te has desempeñado o de la experiencia que has adquirido que te ha llevado a hacer ese tipo de procedimientos o este tipo de manuales o este tipo de mejoras en los procesos. Y entonces es importante que mientras más hables tú de tu profesión, del desarrollo de tu profesión, de tu ocupación y más detalles desde por qué eres importante, de por qué te destacas sobre los demás, eso te puede dar el ticket ganador. No es decir tan sencillo como que yo tengo esta profesión, he hecho esto y ya. No, o sea, explica detalles si has tutoriado tesis, si tus tesis fueron mencionadas, mención publicación, mención honorífica, si has trabajado en proyectos, si has ahorrado dinero a las empresas. O sea, es cualquier cantidad de cosas que hayas podido hacer como profesional. Y esto puede ser pieza clave para la aprobación de tu aplicación. Ok, estas son a grandes rasgos 3 de las razones por las cuales te pueden negar la autopetición de trabajador. Recuerden que al inicio les dije que hablábamos de 2 fases. Esta sería la primera fase. Ahora vamos con la segunda fase cuando hablamos de ajuste de estatus o solicitud de residencia bajo proceso consular. Como les he comentado en videos anteriores, luego de que esto es aprobado, la autopetición de trabajador, vamos ahora al ajuste de estatus o solicitar la residencia en los Estados Unidos, ¿no? Dependiendo esté fuera o dentro de los Estados Unidos, es básicamente el proceso de obtener mi green card, ¿no? Entonces, ¿qué causales pueden hacer que te nieguen este ajuste de estatus o este proceso de obtener la green card? Cuando uno llena el formulario, cuando llenas el formulario para el ajuste de estatus, si estás dentro de los Estados Unidos, o la DS-260, que es el proceso consular, si te encuentras fuera de los Estados Unidos, hay que estar claro en que ellos van a cruzar información con solicitudes previas, ¿no? Entonces, si tú estás dentro de los Estados Unidos y, por ejemplo, hiciste una petición de asilo, es posible que crucen la información que tú estás colocando en tu ajuste de estatus con la petición de asilo. Y si hay algo incoherente allí, ellos van a asumir que estás mintiendo, o mentiste allá o mentiste aquí. Entonces es muy importante este detalle. De igual manera, si lo estás haciendo a nivel consular, si tienes visa de turista y has llenado documentos para el Departamento de Estado, ellos van a comparar estos documentos. Y al comparar estos documentos, si hay alguna discrepancia, no van a asumir que te equivocaste, sino que van a asumir que en alguna de las dos mentiste. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto cuando completas la información, porque esta es una razón de rechazo al no coincidir información. Otro causal de rechazo es si tú te encuentras dentro de los Estados Unidos y no tienes un estatus legal. Si ya tú perdiste tu estatus, cuando hablamos de peticiones para trabajadores permanentes, me refiero a que ya pasaste el año en los Estados Unidos y no tenías ningún estatus migratorio, es muy probable que al momento de llegar a esta fase te pidan que salgas de los Estados Unidos y hagas tu proceso consular y un perdón, y esto es más complicado. Y ya realmente eso, cuando es así, yo les digo, hagan esta parte del proceso con un abogado, porque ya tendrían que salir del país y pues si no, después no te dejan entrar. Si son personas que aplicaron asilo, es importante que hayan aplicado el asilo dentro de su I-94, porque esto les permite alegar que hicieron su asilo dentro de su estatus legal, pero basado en la demora de UCI, pues te quedaste fuera de estatus, pero no por tu culpa, sino por culpa de UCI. Esto no es 100% efectivo, este argumento, sin embargo se intenta bajo esa vía. Ahora bien, si tú aplicaste asilo y tienes TPS, el TPS es tu salvación. Por eso es que yo les digo y les recuerdo y les recalco, no dejen de aplicar el TPS.
porque el TPS en este caso sería tu salvación, ya que estás en un estatus de TPS. Hace poco UCI emitió un nuevo cambio a la norma en el cual ellos dicen que las personas que tienen TPS y se quedaron fuera de estatus y quieren ajustar para ser residentes, solo tienen que salir del país y volver a entrar, y ya entran con un estatus de TPSiano o de TPS, y es borrado todo este tiempo que te quedaste fuera de estatus. Obviamente si no cometiste una felonía, este tipo de problemas con la ley, ¿no? Pero es importante este estatus migratorio. Si tú eres elegible para el TPS, pues no dejes de aplicar. Otra razón por la cual te pueden negar esta fase del proceso es que hayas tenido algún problema con la ley, estés dentro o fuera de los Estados Unidos. Si estás dentro de los Estados Unidos, ellos van a verificar tu récord con el FBI, vas a ver si cometiste alguna felonía, algún robo, tráfico, cualquiera que sea que hayas hecho, que sea un delito grave. No estamos hablando de que me pusieron una multa, no ese tipo de cosas, sino cosas pues graves, que de hecho son parte de las preguntas de seguridad que te hacen cuando estás completando ese formulario. De igual manera, si estás fuera de los Estados Unidos, ellos van a verificar ante Interpol o no sé, al departamento que les corresponda, cuáles son tus antecedentes penales si has tenido problemas con la ley. Entonces, si lo has tenido y los resolviste, es importante aclararlo en el formulario para que no quede como que mentiste y ocultaste información. Recuerda que esto no es un consejo legal. Si este es tu caso, lo más recomendable es que consultes con un abogado el procedimiento a realizar o cómo lo puedes manejar para que no teniendo una EB2 o EB1 aprobada vayas a tener una negación del ajuste de estatus o de la obtención de la Green Card. Entonces ahí ya sería más complejo, ya tendrías que irte a un abogado, es lo que yo siempre les recomiendo. Si tienes un detalle, vaya para que se abogado. Bueno, esto es a grandes rasgos, no digo que sean todas las razones por las cuales te pueden rechazar este proceso, pero es a grande, digamos que las principales razones por las cuales te pueden negar una EB2 o una solicitud de residencia, o una EB1, perdón. Gracias por visitar mi canal, recuerda visitar otros videos recomendados que tengo por allí y no olvides suscribirte.